Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Aquí se piensa Chile. Estamos en un estudio en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, tratando de pensar Chile desde las regiones. Hoy día vamos a conversar de el puerto, lo que le ha dado identidad y destino a esta ciudad, a la ciudad de Valparaíso. El tema de hoy es el futuro del puerto de Valparaíso y el proyecto del borde costero. Quiero presentar a nuestras invitadas de esta interesantísima conversación. Primero, Lorena Herrera. Muy bienvenida, Lorena. Muchas gracias. Ella es académica de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es ingeniera industrial de esta misma universidad y doctora en transporte de la Leeds University del Reino Unido. Se ha dedicado a la evaluación social de proyectos y a consultorías de organismos públicos e internacionales, docente y directora de la Fundación del programa Fundación y Evaluación Social de Proyectos y sobre todo, esto vamos a conversarlo aunque no tenga que ver directamente con el puerto, o tal vez sí, fanática y enamorada de los ascensores de Valparaíso. De hecho, te vamos a felicitar porque acabas de ganar hace poquito el EXFIC, Fondo Regional de Desarrollo, por el tema puesta en valor de ascensores de Valparaíso. Muy bienvenida, Lorena. Muchísimas gracias por invitarme. Y también nos acompaña la flamante nueva directora, porque asumió en abril del 2025 de la empresa portuaria de Valparaíso, Andrea Alvarado. Andrea, muy bienvenida. Ahorita. Bueno, Andrea es ingeniera comercial, es magíster en economía de la Universidad de Georgetown, consultora económica senior, tienes 25, una vasta experiencia en el sector público como privado, también en organismos internacionales, en consultorías para la elaboración de estrategias de financiamiento, construcción, evaluación de proyectos, etcétera, ¿no? De eso vamos a hablar y cómo eso se puede proyectar en tu nuevo cargo como directora de la empresa portuaria de Valparaíso. Bueno, voy a decir un cliché, la canción que todos conocemos, Valparaíso, puerto principal. Y voy a partir contigo, ¿no? Puesto que tú eres la directora de la empresa portuaria. Valparaíso, puerto principal. Vamos a hablar del puerto y vamos a hablar del proyecto del borde costero. Si miramos hacia atrás, hacia el pasado de Valparaíso, ¿tú crees que en algún momento se perdió ese destino de Valparaíso, de ese puerto? Hay un momento como de extravío, han habido voces críticas, ha habido todo un debate. ¿Se ha vuelto a recuperar o se está recuperando ese destino? Una mirada tuya. Yo creo que es como un niño en crecimiento, como que parte con una identidad, luego empieza a tener otros intereses y termina por asentar estos intereses. Yo creo que pasamos por un periodo en que como que estos intereses o diferentes, ¿cómo se dice?, destinos o de la ciudad o intereses de la ciudad como que pelearon. Y yo creo que estamos en un momento en que hay una especie de camino conjunto, como que hubiera madurado la ciudad en eso. Entonces se acoge este destino inicial de ser puerto con los otros fines o los otros intereses que tienen la ciudad, con un desarrollo como más integral de la ciudad. ¿Y cuándo se produce ese hito, crees tú? Ese recuperar, esa convergencia de los distintos destinos, por decirlo así, de la ciudad. Yo creo que se produce después de la pandemia, donde yo creo que valoramos el encontrarnos y nos hace quizás más tolerantes a saber, bueno, podemos aceptar estas diferencias, podemos aceptar estos diferentes destinos que tiene la ciudad. Y finalmente eso se logró trabajando con el antiguo presidente, el directorio que ya no está, Luis Eduardo Escobar, que se trabajó en conjunto con el municipio, con la gobernación y se acordó un acuerdo, el acuerdo por Valparaíso, que fue sumamente importante porque se unaron las voluntades, nos pusimos de acuerdo y dijimos, bueno, hagamos un trazado para lo que queremos para Valparaíso, para recibir al puerto, recibirlo bien y conjugar nuestros intereses como ciudad, digamos, como destino, lo que queremos. Y yo creo que eso no es casualidad, fue post-pandemia, yo creo que tiene que ver todo como que se unan las voluntades. Me gustaría hablar un poco de tu experiencia. Yo decía al comienzo, te presenté con una vasta experiencia en los servicios públicos, evaluando proyectos, y
has tenido experiencia, bueno, en la consultoría breve en la empresa portuaria de San Antonio, pero también en el Ministerio de Hacienda y en otras. Y seguramente el tema del puerto ha estado por ahí rondando y ya has trabajado antes, por algo estás ahora como directora. ¿Cuál ha sido la experiencia más relevante y más significativa para ti para entender la peculiaridad del tema de lo que es el puerto, la gestión del puerto, la eficiencia de un puerto, etcétera? Hay varias cosas. Yo creo que desde Hacienda, cuando trabajaba como mirando una visión bastante integral de lo que era el desarrollo portuario de la macrozona central, donde está Valparaíso, donde está San Antonio, y mirando con una mirada como bien centralista, ¿ah? Como bien estratégica, como si fuera un mapa, así que estuvieras como poniendo las piezas. Y después me fui acercando un poco más a la cosa, no diría práctica, sino que concreta de lo que es un proyecto, cuando hice algunas asesorías para el puerto de San Antonio para ver el financiamiento y estrategia de cómo desarrollar lo que va a ser luego, que es la construcción del molo, del tremendo puerto que se va a hacer en San Antonio, y cómo concretar eso, cómo atraer financiamiento, etc. ¿Qué aprendiste ahí? Importante, relevante. ¿Qué aprendí ahí? Que las empresas se tienen que preparar, las empresas públicas tienen que prepararse para hacer estos grandes proyectos de inversión, que hay que ser como, hay que tener mucha excelencia profesional, porque exige mucho. Desde quien te financia, que te exige los niveles como de estar muy ordenado, ser muy transparente, no sé, una serie de factores, y porque te exige a ti que internamente como equipo, estar muy preparado, porque son muchos los desafíos, son muchos, tienen muchas aristas un desafío de una expansión portuaria. ¿Cuál es el más arduo, el más difícil, el más complicado, podríamos decir? Yo diría desde mi rol de directora, porque o sea, la gente que está metida como en la administración tendrá muchos desafíos quizás mucho más relevantes, por supuesto. Pero para mí el desafío es proyectar cómo va a ser ese desarrollo, teniendo en cuenta que en Chile somos una empresa, está organizado de que somos empresas estatales que tenemos los terminales licitados a privados. Y tenemos que regular que eso se haga bien, se haga cada vez mejor, que salga cada vez más barato y que sea eficiente. Pero a la vez entendemos que son terminales a manos de privados. Entonces hay que tener una especie de equilibrio entre ser compañeros, porque estamos todos por el puerto, para a la vez tener una mirada de que somos tu regulador también. Y en ese sentido conjugar, apostar por la cooperación, pero también por el rol que nos toca como Estado, digamos. Que eso es complicado y es desafiante, es bonito. Ahora, a alguien le gustaría saber, esta empresa portuaria de Valparaíso, ¿cuál es la peculiaridad que tiene como empresa de Estado, como empresa estatal? Este punto podría ser uno, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que la caracteriza? Tú que conoces el Estado bien por dentro, digamos, como empresa estatal. Hoy día la caracteriza una cosa que es bien peculiar, que es muy porteña. Es muy porteña. Ya. Su equipo de administración está formado, no sé, tiene una camiseta por Valparaíso así gigante. Es una empresa además que en términos de todo el trabajo que han hecho, que venía de mucho antes, digamos, es como de tomar, justamente porque son porteños, de tomar a la ciudad en cuenta, porque uno podría decir, bueno, Valparaíso nació del puerto, o sea, originalmente fue puerto, pero entender eso, entender dónde están situados y integrarse a la ciudad, yo creo que eso la caracteriza mucho, porque a diferencia de San Antonio, acá tenemos una tremenda ciudad y el puerto. San Antonio es una ciudad, pero es bastante menor, tiene menos población. Son más ordenados, parece. No sé. O sea, yo creo que un poco la empresa se acopla a la característica también de ser porteño. O sea, entiende la ciudad en que está. Y eso me parece que es muy característico acá. O sea, es porteña. Es una empresa finalmente estatal, pero porteña. Es como... Perfecto. Lorena, vamos a conocer un poco de tu historia. Entiendo que una de tus pasiones es los proyectos de transporte, cómo pueden impactar en la calidad de vida de las personas. Hablan un poco de tu especialidad, cómo llegaste ahí,
Y explícanos un poco esa pasión, transmítenos esa pasión. Perfecto, gracias. Bueno, sí, efectivamente, todo lo que es la movilidad que dice relación con las personas es algo que me atrae bastante, pero lo que más me atrae es ver el impacto, como señalabas, en las personas. Mi tesis doctoral tiene que ver cuál es el impacto redistributivo de la inversión pública y específicamente en el área del transporte. Eso es justamente ver cómo impacta en el día a día de las personas. O sea, ese análisis me llevó finalmente, trabajé en SECTRA, que en ese tiempo era una secretaría ejecutiva, un comité de ministros. Durante 14 años fui la encargada desde Arica hasta Valparaíso. En lo que nos dedicamos exclusivamente era ver cómo mejorábamos la movilidad de las ciudades, pero impactando positivamente a las personas, que no necesariamente es así si uno no lo analiza en forma más desagregada, ¿no? Ese es lo que más me ha apasionado y por lo tanto en el caso de Valparaíso, como mencionabas al inicio, los ascensores es algo que me preocupa y que me motiva muchísimo. Cuéntanos tu historia con los ascensores porque es muy entretenida y muy interesante. Bueno, desde que estaba como le contaba, en la SECTRA, Secretaría Ejecutiva, un comité de ministros que se creó en los años 90, que tenían personas muy especialistas en el área de transporte como a cargo de los aspectos técnicos. Los ascensores fue un tema que a mí me inquietó porque veía que cada día se iban deteniendo más y por lo tanto eran menos los operativos. Y por lo tanto hicimos muchos estudios de demanda. En ese tiempo como que no se estudiaban todavía los ascensores. Hoy día hablar de los ascensores es como que hay que analizarlo. En ese tiempo no lo era. Fuimos pioneros en empezar a analizarlo. De hecho, alumnos míos de acá, porque igual hacía clase en la universidad, ganaron el premio a la mejor memoria regional con un estudio que hicimos sobre los ascensores de Valparaíso y el análisis de la demanda. Luego de eso, ya después desde la universidad empecé a hacer mayores análisis, sobre todo en el tema de cómo estaba la operación misma de los ascensores. Tuve la oportunidad de que la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda en ese entonces me encargó el estudio para poder adquirir los ascensores, es decir, hacer la evaluación social y ver cuáles eran las características que permitían que estos ascensores se compraran a los privados. Eran 10, en ese momento eran 5 del Estado, del municipio particularmente, y 10 privados. Ahí fue como después de este estudio se pudieron comprar, y hoy día son 15, son 9 del gobierno regional y 6 de la Municipalidad de Valparaíso. Por ahora, con esto que me gané, voy a poder cerrar quizás ese círculo, por eso me tiene muy contenta, donde voy a hacer una propuesta de un modelo de gestión y cómo mantenerlos en el tiempo operativo. Ahora, entiendo que los ascensores de Valparaíso son usados, entiendo, a lo mejor estoy equivocado, más por los turistas que por los habitantes. ¿Es cierto eso? ¿Por qué ocurre eso? Claro, mira, ¿Qué sabemos de eso? La verdad es que no es tan así. Hay 3 grupos. Yo también es parte del análisis que hice para la adquisición. Hay unos que son netamente turísticos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si uno piensa en el Villaseca, claro, artillería. Sí, realmente el Villaseca hoy día no. En la artillería, netamente turístico. Ahí hay un grupo que se identifica de esa manera. Hay otros que son netamente residenciales. Por ejemplo, el Polanco es un ascensor que de turismo tiene poco, prácticamente nada. Y están los mixtos. Los que mejor les va son los mixtos, los que tienen personas que habitan en el entorno de la estación superior y además que tienen atractivo la estación superior que atraen a los turistas. Eso es a los que mejor les va. Ejemplo, el Concepción, yo creo que es el que lleva la bandera ahí en ese caso. Y después a los que peor les va, desgraciadamente, a los que son netamente residenciales. Cuando digo netamente me refiero a que el 80% de la demanda se explica por viajes asociados a la residencia. ¿Y por qué ocurre eso, crees tú? Ocurre porque aparece un modo de transporte en la vida de los ascensores que se llama el colectivo. Y el colectivo es un modo de transporte que yo diría es muy desleal a la competencia. ¿En qué sentido? Lo digo de buena manera, porque si yo viviera en las estaciones superiores, tuviera que bajar a abastecerme al plan de Valparaíso, quisiera tomar un colectivo que me deje lo más cerca de la puerta de mi casa. Y el colectivo se desvía de su recorrido para dejar a la señora en la puerta de casa. ¿Es una institución nacional el colectivo? Totalmente. Todas las regiones muy claro, en cambio, las regiones principalmente, claro, y en cambio el ascensor es rígido, va desde una estación inferior a una superior y de ahí no se mueve. Entonces, eso hace que el ascensor empieza a perder preferencia en los que son netamente residenciales. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los ascensores tienen que permanecer? Porque tú te has peleado por eso, ¿no es cierto? Sí. Has luchado por eso. ¿Por un tema patrimonial? Porque son un elemento patrimonial de la ciudad. O también por un tema de transporte. ¿Cuál finalmente es el sentido de que los ascensores funcionen
existan para Valparaíso? Sí, la verdad es que ambos. Si yo analizo, porque hice un análisis al final de este estudio de los beneficios sociales, porcentualmente hablando, la gran mayoría de los beneficios sociales están en su condición de modo de transporte patrimonial. O sea, el patrimonio es el que se llevaba, no recuerdo en este momento, pero del orden del 70% de los beneficios. El mantener un modo de transporte patrimonial. Y luego se complementa con el modo de transporte de movilidad para las personas que habitan en el entorno o trabajan. Entonces, si yo le saco cualquiera de esos dos beneficios al otro, no se va a justificar en sí mismo. Por lo tanto, ambos hacen que se justifiquen. ¿Y cuál es el futuro de los ascensores en Valparaíso? ¿Y qué otra experiencia en el mundo podría servir como de modelo o por lo menos para observar? Sí, bueno, Exitosa, quiero decir. claro. Yo espero que sea un futuro esplendor. Y vamos a trabajar para eso con el modelo de gestión que queremos proponer y la gobernanza para que puedan mantenerse. De acuerdo a ese estudio de la adquisición, lo que yo determiné también ahí era que los ingresos asociados a los boletos son suficientes para cubrir los costos de operación y por lo tanto no es tan idealista pensar que sí puedan seguirse manteniendo en el tiempo. Sí, el Estado tiene que subsidiar a través de la inversión y la reparación. Hay ejemplos que son bien interesantes. De hecho, como parte de este estudio, nosotros vamos a visitar y contactar a las autoridades y reunirnos con ellas, que es el caso que desgraciadamente recientemente tuvo un accidente, que es Portugal, ¿no? Donde ellos sí tienen un Claro, sistema. famoso y terrible accidente, si lo vimos. Sí, fue muy terrible, pero eso no opaca todo lo exitoso que han sido, ¿no? Entonces, y Nápoles también tiene un sistema que es bastante exitoso, a los cuales nosotros queremos acceder con información y ver la gobernanza para imitar todo lo que sea positivo. ¿Y podemos vincular o nada que ver los ascensores con el tema que nos convoca? El puerto y el borde costero, las ciudades. ¿De qué manera podríamos vincularlo? Sí, totalmente. O sea, porque bueno, si nos vamos a la parte de ascensor que ya decía, patrimonial y atractivo turístico, sin duda el borde costero es parte de lo que se complementa. O sea, es muy difícil pensar, aunque no es del todo, digamos, absurdo, de que la gente venga exclusivamente a Valparaíso a andar en los ascensores. Hay gente que lo hace. Pero si yo tengo un borde costero que es atractivo, en el cual realmente accedo al borde, como lo dice la expresión, y puedo estar cerca del mar, que me salpique el mar, como dicen los poetas, en fin. Entonces, claro, yo ya puedo tener distintas maneras de poder gozar de un día, 2 días, 3 días de visita a Valparaíso y con eso mejorar todo lo que significa la economía de la ciudad. Están muy relacionados. Valparaíso, además, el plan es angosto. Entonces, yo perfectamente puedo estar en el borde costero y caminar para llegar a un ascensor. O eventualmente también subirme a un trole de los antiguos, quizás que es la experiencia más interesante, y poder también acercarme a ellos, ¿no? Entonces, yo creo que están totalmente vinculados. Entiendo, tú eres la experta, ustedes son las expertas, que casi 1/3 del PIB nacional pasa de alguna manera por transporte por Valparaíso. No es menor, ¿no es cierto? También entiendo que hay que duplicar o tal vez más la capacidad de transferencia de carga. Triplicar también los cruceros, vamos a hablar de los cruceros. Modernizar la infraestructura actual. O sea, posicionar el puerto como un centro logístico y turístico más competitivo a nivel internacional. Algunos dicen que estamos a tiempo o estamos corriendo contra el tiempo en esos objetivos. ¿Cuál es el análisis que ustedes están haciendo con la mirada hacia adelante y los tiempos de poder realizar esos objetivos? A ver, en términos de capacidad, estamos a tiempo. O sea, se viene analizando lo que va creciendo la demanda y la demanda por cabotaje, y en realidad estamos a tiempo para hacer la expansión del puerto. Además, lo que tú dices es muy interesante, y quiero recoger un poquito lo que decía Lorena, de la vocación del puerto y de todo lo que significa como centro logístico. O sea, que detrás del puerto hay una logística tremenda que es en el hinterland, digamos, ¿sí? Y el puerto es muy relevante, como tú decías, porque es un puerto donde salen exportaciones y entran importaciones y es sumamente relevante. De hecho, Valparaíso tiene una característica muy importante, que es en las importaciones de fierro, por ejemplo. Cuando cerró CAP, estamos importando todo el fierro y entran por acá. O sea, somos una puerta de entrada muy importante. Y estamos a tiempo y en eso estamos trabajando. Lo que pasa es que las cosas hoy día toman más tiempo porque hay que consensuar a más personas, a más vocaciones, pero sin duda yo creo que se ve... Y los estudios de impacto ambiental, etcétera, ¿no? O sea, sí. ¿La permisología tal vez afecta o no? O sea,
La permisología, entendiéndolo, a mí no me gusta mucho esa palabra, porque creo que es muy, o sea, creo que denigra cosas que... Tiene una carga negativa. Tiene una carga negativa que no tiene por qué tenerlo. Pero todos hablan. Sí, La no, autoridad, a mí no me... gobierno, oposición, todos hablan de permisología. Eso es famosa la palabra, ¿no? Se convirtió en... O sea, me parece bien que haya o sea, que haya que hacer una racionalización de los permisos. Y eso siempre hay que estar viendo cómo mejorar las cosas y me parece perfecto. Pero los permisos que hay que pedir y trabajar para eso y mejorar los proyectos para adquirir esos permisos tienen una razón, ¿sí? Ahora hay que trabajar por eso. Pero también, más allá del estudio de impacto ambiental, es como lo que se ha hecho, como somos una ciudad que está así, que está todo encima del puerto, y estamos todos juntos, y tenemos que convivir vocaciones distintas y hay que ponerse de acuerdo. Y me parece que justamente el desarrollo turístico en esta ciudad, aparte de lo logístico, que es muy relevante en el puerto, tiene la otra cara que es lo turístico y se complementan perfectamente. O sea, todo chileno, yo soy de Santiago, o sea, venir a Valparaíso es un viaje entretenido, a pasear por los cerros, por el borde, ir al puerto, al Muelle Prat. O sea, es eso Valparaíso, es esa conjugación de esto, su actividad económica está ahí. En el puerto, pero en el puerto con los ascensores, con el turismo. Esa mezcla es muy bonita de Valparaíso. Y yo creo que eso es lo que estamos tratando de potenciar. A ver, ¿cuáles son, crees tú, o lo que ha analizado usted en la empresa, digamos, los obstáculos más importantes que hay que sortear para llegar a las metas que se han planteado? Hay metas, no sé, 2030, hay un nuevo concesionario, me gustaría que lo explicaras un poco, qué es lo que viene, y cuáles son los posibles obstáculos que podrían frenar llegar a esas metas. Bueno, nosotros tenemos una licitación que viene en las reglas. Valparaíso se licitó hace 25 años atrás, cuando comenzaron, están los terminales. Y ahora viene la renovación de las nuevas licitaciones, y eso viene a partir del año 29. ¿Sí? Hay lo que hay que sortear ahí, primero, es tener el estudio de impacto ambiental. A ver, el puerto va a tener 2 etapas de expansión. ¿Sí? Una primera etapa que se está trabajando el estudio de impacto ambiental hoy día, y estamos en eso, contestando la IXARA con las adendas, que son las observaciones ciudadanas, en fin, en eso estamos y eso tiene su trabajo, harto trabajo. Además estamos situados en un lugar donde donde uno levanta una piedra y encuentra algo arqueológico y eso, en fin, requiere su trámite. Y eso es un obstáculo. Y que después viene la segunda parte de expansión del puerto, también vamos a tener que hacer un estudio de impacto ambiental y eso también tiene sus bemoles, como lo estamos viendo en todas partes, digamos, en todos los proyectos. Y por el lado regulatorio del negocio, vamos a tener que hacer una licitación para licitar los terminales a los privados. Hoy día estamos en consulta, porque esto por ley nosotros tenemos que ir a consulta al Tribunal de la Libre Competencia, para que nos digan el fondo, nosotros les presentamos un modelo y ellos finalmente definen las condiciones para que se haga esta licitación, promoviendo que haya competencia entre los puertos, etc. Y eso es algo que estamos haciendo ahora. Ya. Oye, pero hubo un rezago, ahí tú me lo explicas, un revés. Un anterior concesionario de un terminal, el Terminal 2, terminó por retirarse, ocurriendo una ley que no sé cuál es, una cláusula que le permitió salirse, digamos. ¿Qué aprendieron ustedes de eso? O sea, eso fue un rezago importante, no menor. Bueno, o sea, pero eso no es de la expansión. Eso fue la licitación del Terminal 2, que se hizo en el 2013, y finalmente el proyecto, cuando se ganó la licitación el concesionario, él tuvo que hacer el estudio de impacto ambiental y tuvo mucha oposición y mucho problema para sacar adelante el estudio de impacto ambiental. Entonces llevaba, no sé, 8 años, no tengo idea, tramitándolo, y tenía una cláusula, un way out, que le decía, y él dijo, o sea, no lo voy a terminar nunca, no voy a poder construir nunca una piedra, entonces hizo el way out. Y justamente lo que hizo la empresa es tomar esa posta, y ese mismo estudio de impacto ambiental lo que hizo es mejorarlo. Y es el mismo proyecto, pero ahora lo lleva al nivel de la expansión del puerto. ¿Y por qué? ¿Qué se aprendió? Justamente que mejor, en este caso, sea la empresa la que haga el estudio de impacto ambiental y con ese estudio de impacto ambiental llame a la licitación. Y sea la empresa en su rol como de autoridad portuaria, que lo tenemos, llamar al consenso y a la negociación de las diferentes miradas sobre el territorio.
y por lo tanto para tratar de ponernos de acuerdo, originar y viabilizar la expansión del rol. Eso se aprendió, o sea. Lorena, ¿cuál es tu mirada desde el trabajo que tú haces en relación al transporte público, al impacto en transporte en la vida y la calidad de las personas? Tu mirada del puerto y del borde costero. ¿Cuál ha sido tu reflexión sobre ello? Claro, yo en realidad conozco bastante de cerca todos los proyectos del puerto porque he trabajado, también conozco a las personas que están administrando, son de acá, son locales, digamos, de la región, entonces la ciudad es chica, nos conocemos, y por tanto conozco un poco las ideas que tienen y me parece que han tenido desafíos tremendamente grandes porque es necesario expandir el puerto, es necesario. O sea, es cosa de analizar la demanda, analizar las tasas de ocupación de los terminales para darte cuenta que no está en discusión que hay que expandir. Pero también Valparaíso es una ciudad y una ciudad súper delicada, porque es la ciudad que tiene un sector que es patrimonio de la humanidad. Entonces, no es cualquier ciudad, ¿no? Y tiene unas características que son únicas acá y en cualquier parte del mundo. Entonces, ¿cómo hacemos para satisfacer nuestra economía, pero con delicadeza suficiente para que la ciudad pueda crecer? Yo creo que últimamente, entonces tú me preguntas cuál es mi opinión en este momento es muy positiva, porque últimamente se ha logrado entender de que era necesario dialogar las distintas miradas para avanzar. Ni puerto por sobre cualquier cosa, ni ciudad por sobre cualquier cosa. Avancemos y crezcamos en armonía, desarrollémonos en armonía. Y yo siento que eso es lo que estamos avanzando ahora y eso me tiene súper optimista. Desafíos hay, por supuesto, muchos, claro, pero vamos avanzando en forma, yo diría, mucho más armónica y eso me pone optimista. Hay un fantasma que ronda siempre en estas conversaciones que hemos tenido sobre el puerto, es un fantasma real o imaginario, el puerto de Perú, cómo avanza Perú, que Chile se va a quedar atrás, como una imagen contrapuesta. ¿No es cierto? Nosotros acá llenos de problemas, ¿estás de acuerdo con que ese fantasma es importante o Mira, ejerce una cierta presión psicológica, por decirlo así? es una presión psicológica. No tengo el número en la cabeza en este minuto, pero Puerto Perú, hoy día en términos de transporte de carga, no sé, ¿cuánto será? ¿Un tercio? O sea, es un puerto muy pequeño, o sea, hay mucha poca carga en relación al Paraíso, en relación a San Antonio, o sea, es más bien como la amenaza, o sea, vamos a hacer un puerto grande, pero si no tiene demanda, o sea, es muy difícil. Es más bien una amenaza, pero bueno, es una amenaza creíble en el sentido de que hay una gran inversión ahí, pero se mueve muchísimo más por acá, mucho más. Ya, y el resto de los puertos latinoamericanos, los puertos del Pacífico, ¿cuál es la relación ahí de Valparaíso con, por decirlo así, la geografía? Sí, somos puertos más bien de entrada y salida. Sobre todo, o sea, de entrada y salida de exportaciones, como de término, ¿sí? Hay muchos puertos que más bien son de tránsito, estos más bien son puertos de término. Y bueno, nos pasa por ser Chile, ¿quién es Chile? El aeropuerto no pasa lo mismo, o sea, es como una característica. Pero nosotros tenemos comercio, nuestros puertos tienen comercio directo a Asia y por el Panamá vamos a Europa, o sea, pero es un puerto de entrada, o sea, de entrada y salida de exportación e importación ahí. O sea, se mueve mucho, como tú decías, mucho PIB por acá. Mucho PIB. Y antes de ir a la pausa, vamos a seguir conversando, desde luego, de varios de los temas que están acá y otros que todavía no hemos tocado. A ver, tu mirada del borde costero. Alguien dijo, y tenía razón, una carta que se escribió hace tiempo, un profesor de la Universidad de Santa María, que Valparaíso tenía frenada la ciudadanía, su llegada al mar, que estaba truncada esa relación directa, o sea, que la relación del habitante de Valparaíso era siempre desde arriba, un océano que está en la lejanía, ¿no es cierto? Pero eso estaba bloqueado y cerrado. ¿Cómo ves tú lo que se ha ido avanzando, lo que ha hecho la empresa de puertos en relación a ese borde costero? ¿Y qué crees que se debe hacer o que tal vez no ha sido pensado, que te preocupe en el proyecto del borde costero? Sí, mira, yo creo que, bueno, comparto de que Valparaíso se miraba como el mar desde lejos, curiosamente. Sin embargo, creo que la llegada del Parque Barón abrió, o sea, claramente una vez que se inaugure, porque todavía no está operativo, pero ya está en construcción, como sabemos,
va a permitir este contacto de la ciudadanía con el borde costero ya definitivamente. O sea, como yo decía antes, y como dicen los poetas, que el mar te pueda salpicar, ¿no? a la cara, porque va a estar de ahí. Entonces, eso ya es un gran avance. ¿Tiene esto que ver con Puerto Valparaíso? Por supuesto, porque esos terrenos son de Puerto Valparaíso. Y Puerto Valparaíso permitió entonces, con un convenio correspondiente con el MIMBU, de que se pudiera hacer este parque. Eso termina con toda la necesidad, no, el borde costero mucho más que eso, pero eso ya nos da el puntapié inicial. Luego viene esta propuesta que está haciendo el puerto, que seguramente después vamos a conversar, en donde permite generar playas nuevas, playas artificiales, mejorar la playa existente, donde finalmente yo creo que sí se va a lograr esta cercanía entre el habitante y el mar que lo circunda. ¿Cuándo lo vamos a lograr? Se lo vamos a preguntar de regreso a la directora de la empresa Puerto. Vamos a una breve pausa y regresamos en esta interesantísima conversación sobre el puerto de Valparaíso, el futuro del puerto y el proyecto del borde costero. Ya regresamos. Y regresamos al estudio de la Casa Central de la Católica de Valparaíso para seguir conversando sobre el futuro del puerto de Valparaíso y también de su borde costero. Pedro Serrano, arquitecto de la Universidad Federico Santa María, no sé si es todavía o no, pero fue decano de arquitectura, en una carta señaló que la ciudad de Valparaíso había perdido su conexión con el mar. Los habitantes, dice, lo ven a diario en lontananza y esta es la oportunidad que posee Valparaíso para reencontrar su futuro, su relación integrada e integral con el Océano Pacífico. Y se imagina un futuro, una gran franja portuaria extensa y diversificada, ¿no? Que conecte los puertos de Quintero, Ventana, San Antonio, etc. Le vamos a preguntar a Andrea Alborado, directora de la empresa portuaria Valparaíso. Estamos conversando sobre aquello. ¿Qué piensas de esta mirada del arquitecto Pedro Serrano? ¿Cuál es la proyección del borde costero? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es lo que viene? Y esta conexión de los puertos que me parece interesante, Quintero, Ventana, San Antonio, ¿cómo lo ves? A ver, primero, creo que tiene razón esta mirada así como que estuviera restringido el acceso al mar. Y yo creo que es porque un poco como es nuestra institucionalidad, donde el orden del borde costero en realidad ha sido un desorden en Chile, digamos. O sea, no ha sido fácil ordenar el borde costero y no hay nadie que lo ordene así, solamente como directriz. Entonces se van colocando cosas y de a poco lo que hace uno termina afectando al otro, porque en el fondo es un bien, es un patrimonio. Sentimos que todos tenemos el patrimonio de estar cerca del mar. Y lo que estamos haciendo ahora, o lo que se ha hecho últimamente, a propósito de la expansión del puerto, que a propósito de esa expansión han surgido montones de inquietudes, y vemos lo que quieren las personas respecto a este borde costero. Bueno, hay que ponerse de acuerdo, porque no nos queda otra, porque no hay una institucionalidad que diga ordenadamente lo que se va a hacer. No hay un planificador en esto. Entonces, estamos haciendo una forma de diálogo, primera vez, de hecho, que se hace en un puerto este diálogo, de tratar de ponernos de acuerdo y sumar todos, y bueno, eso es lo que se hizo a propósito del acuerdo por Valparaíso, que fue este acuerdo. Una de las bajadas del acuerdo por Valparaíso era hacer este plan estratégico de la zona costera. Y lo que se hizo, la empresa, a propósito de esta necesidad de expandir el puerto, bueno, tomó la posta y dijo, bueno, busquemos todos los proyectos que andan dando vuelta en diferentes estados de desarrollo, lo que quiere la ciudadanía, y se empezaron a trabajar, se reunieron 40 proyectos, algo así, no me acuerdo en este momento el número exacto. Después se convocó a la ciudadanía en talleres, se trabajaron con metodología, se contrató consultora para que se trabajara bien, para que todos pudieran opinar, y se fue reduciendo este número de proyectos, que están clasificados. Unos tienen que ver con la movilidad, otros tienen que ver con el medio ambiental, otros con las vistas, en fin. Y esos proyectos están, pero de esos proyectos se seleccionaron 5, los cuales hoy día están a nivel de pre-diseño. Acaba de terminar una consulta pública que se hizo donde participaron más de 3.000 personas, en términos personales y en online, donde se completaron estos proyectos, que son los proyectos que quieren las personas, y de los cuales uno de ese proyecto va asociado a esta nueva playa San Mateo, que es una playa artificial, a propósito que la expansión del puerto va a tomar la actual playa, que está en muy mal estado, que no tiene arena,
que son puras rocas, etcétera. Y se va a hacer a continuación una nueva playa artificial que va a ser un estándar sumamente alto, con buen equipamiento, con baño, para acercar a la gente, que realmente la gente pueda acercarse al mar. Un poco más allá hay un proyecto que es la renovación del sector de la playa Carballo, donde la gente puede ir a la playa, pero también tenga bancos, mobiliarios, baños, etc. Y hay otros proyectos que todos tienen que ver con el borde costero, que en particular esta de la playa de San Mateo es parte de la expansión del puerto, o sea, va a ser por los terminales, ¿sí? Y los otros, nuestra intención y nuestro mayor deseo es que esto se cumpla, pero eso es inversión pública, de lo que igual puede hablar Lorena, digamos, o sea, que son inversión pública que tendrá que hacer el municipio, el gobierno regional, pero queremos hacer una especie de como alianza, permanecer en esta alianza que hemos tenido como ciudad y hacer una gobernanza de ir dándole seguimiento y buscando las formas de apurar estos proyectos que va cada uno por donde tiene que ir, o sea, el municipal, lo gobernal, pero impulsarlo de manera conjunta, es una gobernanza que permita hacer esto, hacer convenios de programación, usar los instrumentos legales que existen hoy día para atraer el financiamiento y desarrollar los proyectos, que fueron los que escogimos finalmente en consenso para desarrollar el borde costero. ¿Y cómo funciona esta gobernanza? ¿Tienes una visión crítica o no de ella? No, esta gobernanza es la que pensamos. No la que piensas, sí, pero... ¿Hoy día cómo funciona? Hoy día funciona como funciona en Chile. Cada uno, en Chile el sector público es muy compartimentado. Entonces, cada uno funciona. O sea, tú para hacer un proyecto tienes que hacer una evaluación y para tener esa evaluación tienes que tener gente que pueda hacer esa evaluación. Después que esa evaluación está hecha, tienes que recurrir a un ministerio. En fin, pasa por una serie de permisología, por decirlo así, necesaria para que el proyecto sea bueno, pero que hoy día no tiene una ventanilla única, por decirlo así. No facilita, ¿sí? Pero es lo que tenemos. Eso tiene que ver con la modernización del Estado que se ha hablado tanto. Sí, ¿no? pero ese es un tema. Es un tema que queda como un abstracto. O sea, nos sobrepasa, pero por mucho. ¿Y qué se puede hacer? Porque tú has estudiado, has estado en el aparato público. ¿Qué se puede hacer, crees tú? ¿Cuáles son las medidas posibles, digamos, que no parezcan utopías, digamos, en la línea de la llamada modernización del Estado? A ver, hay una cosa, son dos cosas estructurales. Una que soy más optimista que la otra. Lo primero es que tú para formular los proyectos necesitas gente que pueda formular los proyectos. Y no hay mucha gente, en realidad, y eso te lo puede decir Lorena mucho más que yo, que sepa de formulación de proyectos. Porque tú cuando capacitas desde el sector público a gente para que formule proyectos y evalúe proyectos, esa gente después, que es muy buena, mucha se termina yendo. Entonces, es difícil mantener gente buena formulando proyectos, sobre todo en los municipios. Cuesta. Y una vez que tengas eso, bueno, tienes que conseguir los recursos. Y a veces lo que sucede es que los recursos, tus proyectos no están dentro de las prioridades de los ministerios. Entonces, o sea, el hecho de que hay una regionalización mayor, que hay un gobierno regional que tiene más recursos y que pueda manejar esos recursos, permite que la mirada desde las regiones tenga mucho más reflejo en los proyectos. Pero hay proyectos que sobrepasan por lejos los presupuestos que tienen los gobiernos regionales y tienen que recurrir a los ministerios, al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Obras Públicas, bueno, y ahí hay un tema como de... A las delegaciones presidenciales, etcétera, ¿no? Entonces, un tema de prioridades. Prioridades, a veces son prioridades políticas y a veces son prioridades presupuestarias, porque también, no sé, pues hoy día no vamos a tener un presupuesto público muy holgado, todo al revés, digamos, va a estar bien ajustado. Entonces, eso termina pegándole a todos. Y bueno, por eso es muy importante finalmente mantener esta comunión de objetivos como ciudad, porque eso te hace más fuerte, efectivamente. O sea, si tú estás con intereses, ¿cómo te vas a parar frente a un ministerio? En cambio, cuando si tú tienes una fuerza como ciudad. He escuchado en varias conversaciones que hemos tenido acá aplausos para Acuerdo para el Paraíso, una loable iniciativa, pero también hay voces críticas. Hay un movimiento que se llama Defendamos la Ciudad, leí por ahí, que criticó este acuerdo. ¿Qué pasó ahí? Yo creo que por ser seres humanos, digamos, o sea, es imposible darle el gusto a todos. Hay gente que puede permanecer
como todo acuerdo, uno necesita ceder algo. Y hay gente que está en los extremos que no quiere ceder. Y yo considero, y bueno, así lo hemos visto, que esas personas están más bien en los extremos de sus propios intereses y nosotros hemos hecho el esfuerzo por conjugar los intereses de todos. Y por supuesto, en esa conjugación todos perdemos algo. ¿Sí? O sea, a nosotros nos encantaría, no sé, nos encantaría. El proyecto inicial, que fue el que se desechó por el antiguo terminal, era un muelle mucho más grande, ¿sí? Y a propósito de este acuerdo, el muelle se acortó por las vistas, porque las vistas eran importantes. Ok, lo acortamos. Entonces, para hacerlo viable, nosotros redujimos el tamaño del puerto. Y eso tiene sus costos, porque vamos a tener menos capacidad. Y no deben ser menores los costos, ¿no? Por eso. Entonces, pero todos cedemos. Y hay grupos que, bueno, que no están en esta lógica. Y yo, bueno... no soy socióloga, no soy psicóloga, pero bueno, lo dejo ahí. O sea, yo lo veo así. ¿Cómo ves tú, Lorena, cómo evalúas tú este acuerdo por Valparaíso? ¿Cuáles son los puntos que estás de acuerdo, en cuáles no? ¿En dónde está tu mirada sobre eso? Sí, bueno, primero celebrarlo, o sea, primera vez que al menos una gran mayoría está, y valga la redundancia, de acuerdo. Eso ya es muy bueno para Valparaíso, como mencionaba antes, porque acá en general no se dialogaba tanto sobre lo de Valparaíso, sino que más bien se expresaba todo lo que uno rechazaba más que los sí a algo. En ese sentido lo valoro muchísimo. Entiendo que siempre, Valparaíso siento yo que dejaría de ser lo que es si todos estuvieran de acuerdo. O sea, Valparaíso pero eso por lo menos a mí me encanta. Es un mosaico. Me encanta porque siempre estás de perspectiva. Claro, y además estás desafiado intelectualmente a seguir mejorando cada vez, no sentir que listo, terminamos. Por tanto, a mí eso por naturaleza me atrae, ¿no? Que sea así. Dicho lo anterior, yo pienso que queda mucho, y esa U bien larga, por caminar, ¿no? El aparato público tiene todo un sistema para llegar a materializar proyectos. Y que distan bastante de acuerdos de autoridades, de acuerdos de comisiones. Esto ahora ya hay que aterrizarlo a proyectos. Lo que hay ahora son títulos de... Y eso para mí es una preocupación, un desafío, y es importante ponerlo sobre la mesa para no generar falsas expectativas de lo que viene, ¿no? Todo lo que está diciéndose se va a hacer, ojalá sí que así sea. ¿Falta camino? Mucho camino falta. Hoy día lo que tenemos son ideas. Hoy día yo no tengo nada en concreto para poder hacerlo muy bueno. Yo las comparto. Yo creo que son cosas que hay que hacer y probablemente no solo esas, muchas más también. Pero sí, yo creo que es importante poner el punto de que hay un largo camino para la inversión pública. La inversión pública tiene toda una reglamentación que es larga y extensa. Y como mencionaba Andrea, yo coincido. Hay que recordar que quien finalmente determina las inversiones públicas es, entre comillas, el dueño de los recursos. Esto es la autoridad máxima del organismo que la tiene. Cuando digo lo anterior, me refiero a ministros, ministras, que están en Santiago, y me refiero al gobernador, que son para inversiones menores, porque por naturaleza el FNDR, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, está hecho para inversiones menores. Entonces nos queda un camino que es muy largo e importante, y por lo tanto solo quiero decir de que las expectativas tienen que ser positivos, por lo menos yo creo que son positivos, pero que queda un largo camino. Hablemos de Puerto Barón. ¿Cuál es tu mirada de ese? Del Parque Barón, claro, del Parque Barón, bueno, me tocó a mí la responsabilidad con un grupo de estudiantes de Ingeniería Civil Industrial, a través de una memoria, de hacer la evaluación social de ese proyecto, que llevó finalmente a obtener los recursos, más que los recursos, a permitir cumplir con todos los requisitos para que sea priorizado. Por lo tanto, lo conozco bastante bien. Me parece que es un proyecto súper interesante, súper importante. Al fin, la comunidad va a tener lo que ya hablábamos antes, un espacio de esparcimiento, recreación para las familias de encuentro a la orilla de la playa. Por lo tanto, lo encuentro súper positivo. Encuentro terrible todos los bemoles que han habido, todo lo que ha demorado, por las razones que todos sabemos que ha ido demorando, pero me alegro que sea perseverado y finalmente va a llegar a su fin. Tengo una muy buena opinión al respecto. ¿Cuánto avance de obra hay en eso del Parque Barón? La primera etapa, ¿cuándo termina? ¿En qué etapa estamos para tener un horizonte de lo que viene? Estamos como en un avance del 50%. 50% ya. De las obras, sí. Pero bueno, falta, esperamos tenerlo, ojalá lo más avanzado, uno nunca sabe, pero no sé, de aquí a marzo, lo más avanzado posible el parque, ¿sí? Pero bueno, tenemos harta imaginación para ver qué hacemos con el edificio hermoso que está ahí, pero necesitamos avanzar para poder
yo no sé si tú sabías que hay el BBNJ es una entidad internacional que tiene que ver con resguardar los mares, más allá del mar territorial de uno, que es un organismo que se quiere crear como un organismo de las Naciones Unidas. Y Chile está postulando justamente, Sí, o sea, Valparaíso, sí, postulando a sí, ser sí, sede sí. de eso. Y claro, el interés de la Cancillería sería ponerlo justamente en los almacenes Simón Sería Bolívar. perfecto, ¿no es cierto? Perfecto, Ah, perfecto. Pero tenemos que todavía eh, traspasar ciertas barreras que no permiten que eso se haga realidad, que tiene que ver con que que no enfrenta este parque hermoso, no enfrenta una calle principal, porque está la línea del tren. Y eso todavía estamos en conversaciones con el MIMBO de cómo solucionarlo, porque bueno, el MIMBO es el que construyó el parque y en principio lo va a mantener, después la idea es poder crear algún, algún modelo de negocio que permita algunas tiendas, restaurantes, un poco para que la gente también vaya y pueda comprar cosas, y en una parte el almacén Simón Bolívar, el BBNJ, pero para eso necesitamos solucionar ciertos temas como normativos para poder permitir que eso que se haga. ella habló de imaginar. Bueno, imaginar y soñar no cuesta nada, pero es importante también imaginar o soñar. ¿Cómo te imaginas y sueñas tú? Valparaíso, bueno, Y esto que estamos hablando ahora. esto en particular, claro, las bodegas Simón Bolívar han sido siempre un problema porque tienen un montón de desafíos también estructurales. Sin embargo, yo creo que lo que se está planteando tiene soluciones, quizás no necesariamente la única, que es la que se ha optado, pueden haber otras quizás de repente un poco más sencillas, hay que conversarlo, hay que dar distintas opiniones, pero pienso que sí, lo que se va a lograr a través de la apertura de este parque, que como decía Andrea, lo está construyendo el Ministerio de la Vivienda, más ojalá el uso de la bodega Simón Bolívar va a ser claramente el puntapié inicial para conectar desde Bellavista hasta Portales en un recorrido que va a ser bien único del borde costero de Valparaíso. Porque el borde costero no solamente llega hasta Barón, si miramos hacia el oriente, sino que llega hasta Portales. Entonces ahí ya está el paseo Wheelwright, que se hizo hace bastantes años atrás, que está bien deteriorado, no había mantención, se espera ahora hacer un upgrade del mismo, con el tornamesa, que quiere también poner en valor ferrocarriles, que tiene un valor patrimonial bien importante también. Entonces, se van juntando una serie de iniciativas que sí están más avanzadas y que todas ellas han priorizado justamente el borde costero. Entonces, eso yo encuentro que va a ser muy positivo y de un impacto bien interesante para los habitantes, y no solamente dijéramos, el sector central, por llamarlo así, de Valparaíso, me refiero a todo lo que está entre Avenida Argentina y Sotomayor, sino que también hacia el sector de Playa Ancha y hacia el sector de Portales. Hay una sensación o una queja o un lamento, no solo de los visitantes que vienen al paraíso, pero también de los habitantes del paraíso o de los que fueron porteños y se han ido, de que Valparaíso ha sufrido un periodo de decadencia, que, bueno, siempre se ha hablado de la decadencia del paraíso, pero que se ha agravado y que de alguna manera todo esto que estamos hablando, este horizonte del borde costero, este crecimiento del puerto, ¿tú crees que va a marcar un antes y un después, que va a ser una inflexión para la ciudad o una oportunidad para que la ciudad salga de ese supuesto, no sé si estarás de acuerdo o no, proceso o estado de decadencia en que estaría hoy? Claro, o sea, sí, yo comparto, yo como conozco, estudié acá en Valparaíso, entonces muchos años que conozco Valparaíso desde dentro, viviéndolo, y sí, efectivamente en los últimos años tuvo un deterioro muy acelerado, muy notable, muy lamentable. Siento que se están dando las condiciones para mejorar. Hay que pensar que el puerto, lo que estamos hablando, es fundamental, pero también está la administración propia de la ciudad. Me refiero a la municipalidad, a quien la encabeza, en este caso a la alcaldesa, y creo que también tienen una mirada que es una mirada mucho más de acuerdos y de avanzar en ciertos proyectos. Quizás no necesariamente entender que el óptimo es lo mejor y trabajar sobre el second best, sobre algo que también es muy bueno, ¿no? Entonces, eso me da una esperanza, digamos, de que vamos a ir mejorando, pero yo comparto absolutamente de que estábamos en un periodo de deterioro muy acelerado, muy lamentable, pero siento que se ha detenido cosas tan pequeñas, pero que son de un esfuerzo mayor que está detrás, como por ejemplo, es lo que tenemos nosotros aquí al lado, el mercado, perdón, Cardenal, donde se limpió totalmente, y algo que parece obvio es alto esfuerzo para el municipio hacerlo, pero cambió inmediatamente la cara. Entonces siento que ya empezamos a quebrar ciertas tendencias y eso claramente habla de algo positivo. Tal vez, bueno, quizás esto es obvio, pero es bueno saber lo que nos está escuchando.
A ver, los beneficios que trae el puerto a la ciudad. A veces se ha hablado de los problemas que trae el puerto a la ciudad y ha habido mucho debate sobre eso, pero es interesante saber qué son los beneficios que trae el puerto a una ciudad y a esta ciudad en particular. ¿Cuáles son? Si tuviéramos que glosarlos y enumerarlos, los más importantes. Bueno, el puerto lo que hace es que multiplica la actividad hacia adelante. El puerto ofrece actividad a la ciudad, ofrece actividad en el empleo que genera el propio puerto, pero hay un montón de actividades de la logística que están relacionadas con la actividad portuaria. Y bueno, la actividad turística. ¿Cuántos empleos más o menos está generando el puerto para la ciudad? Te mentiría, no me acuerdo en este minuto pero 30.000, no sé, tenía una cifra por ahí. 900, Ya. Yo entiendo que eran de los 20.000 por ahí. 20.000, 20.000, Ya. sí. Pues perdón, yo estoy en la cifra no soy muy buena. Pero Pero es importante en una región donde sí, el empleo Que en está lugar de definido. 20.000... perdón, o sea, es que no hay duda que la importancia económica que tiene el puerto, por lo que tenga que ver con los trabajadores portuarios y por lo que tenga que ver con el turismo, el proyecto de expansión portuaria trae, y de forma muy relevante, un muelle de cruceros, que está justamente a continuación de esta remodelación del Parque Barón, después viene el terminal de pasajeros, que ya es parte del recinto portuario, y viene el terminal de pasajeros, o sea, ahí viene el muelle de cruceros. Abierto esta ciudad con un borde costero que está más bonito, o sea, eso atrae a turistas de afuera, cruceros que hoy día, los que vienen en crucero, no se están bajando en Valparaíso, van a otros lados. Bueno, la idea es que se queden en Valparaíso, que vengan los santaguinos nuevamente de otras ciudades a disfrutar Valparaíso, que siempre ha sido como vamos a Valparaíso entretenido, bueno, que lo vuelva a hacer. Y yo creo que el esfuerzo de hacer, voy a decir una cosa que puede ser muy naif, pero de hacer cosas bonitas, de tener una ciudad limpia, de tener una ciudad bella, con acceso, nos atrae como ser humano. Y eso atrae a la gente y eso es un beneficio. Y sin duda... El derecho a la belleza, diría yo. Exactamente. ¿O no? Hay un derecho a la belleza también. Exactamente, Claro. exactamente. Entonces, esta expansión del puerto ha posibilitado justamente pensar, bueno, ¿cuáles van a ser las medidas de mitigación que se nos van a venir a propósito de la expansión? Porque nos estamos anticipando al estudio de impacto ambiental, las medidas que nos van a pedir. Bueno, las concordamos antes, las concordamos con la gente y bueno, porque queremos una ciudad bonita, queremos una ciudad para vivir, para disfrutar del mar y se está acordando de antemano, cosa que cuando la tramitación venga sea más fácil. Ya esté, ¿me entiendes? O sea, ese es como el esfuerzo que se ha hecho. ¿Y en los cruceros cuánto impacto puede tener económicamente o en la ciudad? ¿Y cuál es la perspectiva que tiene lo de los cruceros? ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, y justamente quería poner el punto, porque hoy día, tal como decía Andrea, lo que está pasando con los cruceros que llegan, están los buses esperando a los pasajeros, y ¿qué es lo que hacen? Los toman, los llevan a Casablanca, a Santiago o a otro Imagínate, lugar. qué absurdo. ¿Y por O sea, qué no teniendo una ciudad Valparaíso? que- Exacto. Lo queremos subir a los ascensores. Exacto. Claro, Pero lógico, claro, evidente. el problema es a cuál ascensor lo subimos, Claro, por hay dónde que pasamos que no esté sucio. Entonces, todos estos cambios que son quizás cotidianos están ayudando a que pase a ser más atractivo el quedarse también acá. Entonces, con todo el recorrer el borde costero, el consumir mirando al mar, restaurante, lo que sea, claramente va a tener un impacto económico que es muy positivo para quienes habitan acá. Sí. Va a permitir que se siga, que la gente se esté quedando y no se vaya de Valparaíso. Hay que recordar que en el censo lo que mostró es que Valparaíso tenía un decrecimiento de población. Sí. Eso es preocupante. Entonces, por el contrario, si yo tengo una buena oferta de trabajo a través de todos los servicios que presenta el turismo, que son muchísimas, Muchísimo. y los servicios derivados también, y también del puerto, naturalmente la gente sí va a permanecer y empezamos a dar vuelta y romper el círculo vicioso para transformarlo en un círculo virtuoso. También, no sé si se está haciendo, ahí estoy un poco perdido, pero la idea de abrir a que la gente pueda ir a ver el puerto cómo funciona, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama ese lugar? ¿El Muelle Prat? El Muelle Prat. ¿Qué está pasando y qué va a pasar con el Bueno, Muelle eso es Prat? parte de las cosas que se están haciendo hoy día y que son obras que se están haciendo. Hoy día se está en un proceso de remodelación del Muelle Prat, subir los estándares. Se está construyendo un port center, eso es el nombre, un centro portuario, que todos los puertos del mundo tienen y nosotros no teníamos y lo vamos a tener aquí en Valparaíso, como un ícono del puerto. Y eso se está haciendo. Se está haciendo, bueno, el Muelle Prat,
bueno, no recuerdo este momento todas las otras, pero eso se están haciendo y permite en el fondo, bueno, parte de perdón, el proyecto de expansión lo que hace es cerrar, como hacer una especie de cierre del Muelle Prat para destinarlo solamente a lo turístico, ¿sí? A los barquitos, a esto. Entonces, en realidad es para, la gente va a disfrutar más de ese acercamiento al mar por el Muelle Prat, bueno, y se abre por el Parque Barón, se hacen estas otras playas que son como bien para los porteños. Yo creo que de verdad que va a haber más. ¿Cuándo los porteños, pongamos una fecha, van a poder ver un cambio y algo, todo lo que estamos hablando, pero lo vamos a ver, digamos, va a ser real? Porque ese país sospecha, ¿no es cierto?, la ciudadanía, que las cosas se demoran, que no van a ocurrir, que se declaran, pero que al final no avanzan. No, yo trato de ser sumamente cuidadosa porque yo entiendo eso. Hoy día nosotros estamos, bueno, Parque Barón está haciéndose y por lo tanto queremos que sea como una señal de que de verdad esto va en serio. Va a ser una ciudad importante esa, Sí, sin visualmente duda. y cotidiana, digamos. ¿Ah? Y anímicamente. Anímicamente, claro. Además porque es muy visible, es muy visual, es muy bonita. O sea, yo tuve la oportunidad de recorrer las obras. O sea, yo no soy porteña, nunca había entrado y digo, ¿qué es esto? Y me paro a mirar de vuelta a la ciudad y estoy al lado del mar, fue como realmente increíble, ¿sí? Es muy bonito. Bueno, el Muelle Prat se está reparando y el Port Center acaban de dar, o sea, también se va a empezar a construir y el ascensor, el Arrayán, se va a construir un ascensor en el Arrayán. Y eso ya van a empezar las obras. Esas están ahora, que están ligadas con la parte de la expansión que estamos ahora, y luego las otras obras, la playa San Mateo, como te decía, que van a ser los terminales, y la playa San Mateo viene en la etapa cuando ya estén licitados los terminales, porque es parte de las obras de ellos, de las obras de mitigación que van a tener que hacer. Entonces estamos hablando de la próxima década, 2031, pero lo otro se está empezando a hacer ahora. Y bueno, y la otra parte de los proyectos del plan de... En la medida que haya una fuerza como ciudad de poder desarrollar esos proyectos, desde los estudios preinversionales hasta conseguir los dineros y poder hacerlo, bueno, eso también depende del esfuerzo, no sé, de los recursos humanos, presupuestarios y del camino que haya que recorrer. Lorena, ¿tú querías decir algo sobre este punto? Sí, gracias. Sí, justamente que era el punto que ponía antes. Yo creo que hay que entender que la inversión pública tiene un ciclo de vida que es largo, es muy largo. Y en ese ciclo de vida, en cualquier momento el proyecto puede detenerse si no hay voluntad política para asignar recursos. Claro. Sí, yo creo que por eso digo... Y ahí tiene que haber un acuerdo. Claro. Como nacional es un tema que requiere un acuerdo político. No puede ser que llegue un gobierno y diga, no, ahora se cambió. ¿Te imaginas la frustración de la expectativa? Pero eso puede suceder. Claro, O sea, sí, cómo funciona la inversión pública en nuestro país, eso es totalmente factible que ocurra, ¿no? Eso es factible. Es más, dentro de un mismo gobierno, de una misma administración de 4 años, cambia un ministro o una ministra y viene con otras instrucciones de priorización para sus recursos y el proyecto se puede detener. Entonces, yo creo que... ¿Cómo cambiar eso, perdón? Ustedes que son expertas del tema. Bueno, por ejemplo, en el caso, imagínate con la desgracia del incendio de Viña del Mar. Obviamente cambia todas las prioridades de los ministerios con el mismo ministro, con la misma administración del Estado, pero tiene que cambiar. Entonces los proyectos salen, ¿no? Es totalmente factible. Por eso lo que quiero decir es eso. Además, también hay que recordar que nos guste o no nos guste, las decisiones se toman en Santiago. Entonces nosotros como región podemos estar todos de acuerdo, incluso las autoridades regionales que representan a las autoridades nacionales están de acuerdo, pero finalmente las decisiones están allá. Entonces eso yo creo que es muy importante de ir llevando el seguimiento de cómo avanza. Faltan muchas etapas del ciclo de vida, estamos recién teniendo la idea conceptual de lo que se quiere hacer, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener en ese sentido cuidado con los tiempos. Pero la ciudadanía al paraíso merece ver resultados. Pero sin duda. Merece, porque si no va generando una frustración. Yo creo que lo que no hay que olvidarse es de que toda la inversión que hace el Estado es para resolver problemas de las personas. Eso no está en discusión. Si nosotros no hacemos inversión, no estamos solucionando los problemas. Entonces, por supuesto que merece que se haga. Y luego... pero no depende necesariamente de la región, desgraciadamente. Le quiero pedir en los últimos minutos que cada una le haga pregunta a la otra sobre estos mismos temas que hemos estado hablando, el futuro del puerto, el borde costero, por favor. Parto yo haciéndole a Andrea. Andrea, en tu calidad de directora del puerto, me gustaría saber cómo
¿ves tú el empoderamiento, y que viene de tu experiencia en Santiago, el empoderamiento que puedan o no tener las autoridades regionales frente a lo que el puerto les está proponiendo, en conjunto con otros, naturalmente, de lo que estábamos hablando de inversión? ¿Cómo ves tú el empoderamiento no regional que trasciende al puerto, del resto del aparato público? Empoderamiento, ¿tú te refieres? ¿Cómo separa? Claro, cómo separar frente a Santiago, para lo que hablábamos antes de captar los recursos, de lograr que se avance en el ciclo de vida para que los proyectos sean una realidad, se construya, etcétera. Tienes experiencia, tú sabes cómo funciona el Ministerio de Hacienda, por eso me gustaría escucharte que cómo ves tú el empoderamiento de acá, para saber, yo tener una opinión de cómo va a ir avanzando, ¿no? O sea, son dos cosas. Y yo tomo la apuesta que viene diciendo Lorena. Los proyectos hay que formularlos, hay que prepararlos, y eso se requiere recursos humanos. Y esos recursos tienen que estar acá. O sea, tienen que salir de la fuerza que tengan, la creatividad, no sé, pero tienen que salir esa formulación de proyectos. Y ya cuando los proyectos ya están aprobados, ya están bien formulados, o sea, estamos listos, bueno, hay que ir a conseguir los recursos. Y ahí yo creo que es sumamente relevante que hay una especie que se vea una concordancia, cómo se ha logrado. Porque yo me acuerdo hace unos años cuando trabajaba en Hacienda y veíamos, decían, cuando estaban viendo dónde se iban a poner los recursos del Estado, que tiene recursos limitados, esta expansión portuaria, la macro zona central, entonces se veía si era San Antonio o Valparaíso. Decían, no, pero Valparaíso si no lo ponemos, siempre la bahía más preparada era la de San Antonio, pero nunca se atrevía, nunca se decía que no Valparaíso, porque Valparaíso se incendiaba. Y esta sensación como de violencia, no es atractivo. Es como que yo creo que esa imagen hay que ir cambiándola. Y de hecho yo como directora del puerto yo entiendo el problema, yo entiendo los trabajadores portuarios, entiendo todo eso, pero a mí cada vez me choca más la violencia como manifestación de... Y yo creo que Valparaíso históricamente ha arrastrado esto. Y esta forma de construir acuerdos que hemos hecho en los últimos, no sé, 3, 4 años, no sé, 5, es una forma positiva de ver a la ciudad, de vernos a nosotros mismos y por lo tanto de vernos más unidos para tomar peso frente a una autoridad central. O sea, en la vida, ningún grupo desunido puede lograr algo, es como una cosa bien básica. Y eso a nivel macro yo creo que también se nota. O sea, como... Y la pregunta tuya, Eh, Andrea, a Lorena. ¿Cuál es tu sueño? ¿Dónde pondrías un sueño tú aquí en Valparaíso? En todo Valparaíso, no en la zona costera. Bueno, mi sueño es que Valparaíso realmente vuelva a tener el protagonismo que antes tuvo, no solamente frente a Chile, sino que frente a Latinoamérica y ambiciosamente al mundo también. No me achico en eso. Y para eso, mi sueño es que las autoridades realmente mantengan una línea de pensamiento que nos permita materializar los proyectos que trascienda a la persona que tiene la responsabilidad. Ese es mi sueño, que realmente podamos mejorar. Se hizo algo cuando trabajamos en el Plan Valparaíso, ¿no? Cuando estaba el PRODUV, cuando Valparaíso se nombró Patrimonio Cultural de la Humanidad, bueno, el sector de patrimonio, se avanzó en eso. Desgraciadamente después se fue deteniendo por distintas razones. Mi sueño es que vuelva a retomarse esa senda que nos permita volver a posicionarnos como la ciudad que merecemos, yo creo, ser. Eso. Quiero agradecer a Lorena y a Andrea en esta interesantísima conversación, que espero que deje un sabor positivo y de esperanza, en el sentido de que se está haciendo algo y que ojalá las autoridades que vengan, las que sean, ¿no es cierto?, tomen la posta y no estemos avanzando trabados o retrocediendo, avanzando, sobre todo pensando en los ciudadanos del Paraíso, que merecen su mar y merecen también su puerto. Muchas gracias por esta conversación. Muchísimas gracias. Y quiero entregarles a cada una un pequeño presente, pero un bellísimo libro editado por las ediciones de PUCB, el libro Héctor, de una autora francesa, Jacqueline de Romilly, un libro de la cultura clásica, prologado por los profesores de esta universidad, por favor. Es muy lindo este libro, se lo recomiendo, es bellísimo. Muchas gracias por haber participado y nosotros nos encontramos en el próximo capítulo de Aquí se piensa Chile. Muchas gracias por habernos acompañado.